Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Permítame compartir un tema que tiene que ver con la reconciliación, ¿no? Yo creo que Dios desea que dentro de su iglesia exista la unidad, que solo la promueve el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que pienso deteriora esa unidad es la enemistad, los celos, los resentimientos y el pecado en todas sus formas. Y cuando existe la enemistad se pierde pues el compañerismo y aquella pues viene a ser pues realmente un obstáculo para que Dios pueda usar a sus siervos y glorificarse a través de su iglesia. Pienso que si queremos dar testimonio al mundo debemos tomar con seriedad las palabras de Jesús cuando dijo: en esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvierais amor los unos con los otros, como dice Juan 13:35. ¿Qué cosa es la reconciliación? Bueno, la palabra reconciliación viene del griego katalagé, y la reconciliación realmente es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que hay varios pasajes que hablan de la reconciliación, pero reconciliación para estar en paz con Dios. Nunca se dice que Dios se reconcilie con el hombre, sino que el hombre lo hace con Dios, debido a que es lo pecaminoso del hombre lo que crea la enemistad. Ahí en Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo está hablando acerca de lo que hizo Cristo, que ha permitido que por medio de su muerte nosotros podamos reconciliarnos con Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios y por causa de él, Dios no nos bendice y hasta oculta su rostro. En Isaías 59, 1 al 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre que no está reconciliado con Dios no tiene paz. En el libro de Isaías 59, versículo 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Aquí está describiendo claramente que el hombre que no está reconciliado con Dios no puede tener paz en su corazón. Y el apóstol Pablo lo va a decir de esta manera en el capítulo 2 de Romanos, versos 8 y 9, cuando dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. ¿Te das cuenta entonces que el pecado, la naturaleza pecaminosa, es lo que lleva al hombre a enemistarse con Dios? Ahora, la reconciliación viene a ser en realidad la base para la unidad. Si estamos reconciliados con Dios, podremos disfrutar de su salvación y gozarnos en ella. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de Romanos, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios mismo nos invita a estar en paz con Él, porque yo creo que es una insensatez tenerlo por enemigo. El profeta Isaías dice en el capítulo 27 de su libro, versos 4 y 5, no hay enojo en mí, está hablando Dios. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, dice el Señor, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga paz conmigo, dice el Señor. Sí,
haga paz conmigo. Dios en realidad no quiere pelearse con los hombres. Son los hombres los que se pelean a causa del pecado que subyace en ellos y que los lleva a ser orgullosos, soberbios, blasfemos, incrédulos. Si no reina la paz entre los creyentes, yo pienso que tampoco podremos estar unidos ni veremos a Dios obrar en nuestras vidas. Y si en el mundo no hay paz a causa de esto, del que no está reconciliado el hombre con Dios, en la iglesia también podría haber este problema, cuando los cristianos también están peleados entre ellos. Es por eso que el autor de Hebreos va a decir en el capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo, por otro lado, se sabe que la falta del perdón y los rencores enferman a la persona, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Mira, hay enfermedades como la diabetes, el estrés, la depresión, la ansiedad y el problema de la presión arterial, que se sabe que también son patologías que pueden desencadenarse gracias al rencor. Cuando una persona no perdona, guarda resentimientos y odio que poco a poco van destruyendo su entorno y a las personas que se encuentran a su alrededor. Asimismo se sabe que el rencor también ocasiona problemas alimenticios, porque al momento de encontrarse deprimido la persona pierde el apetito. De ahí la problemática de las personas que padecen bulimia o anorexia. El autor de Proverbios, en el capítulo 14, verso 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ante esta situación, yo creo que algunos terapeutas consideran que la mejor medicina para aliviar el rencor o los resentimientos es aprender a reflexionar y a descargar las emociones de una manera apropiada. Ejemplo de ello es recurrir a técnicas terapéuticas como, algunos dicen como golpear la almohada, gritar en espacios libres, ya sea en los parques o en los cerros, y practicar deporte, el fútbol, entre otros, ¿no? Sin embargo, si no existe el perdón como solución al problema, todo lo demás van a ser solamente paliativos temporales. Aquí lo importante es que ese rencor y ese resentimiento que tiene una causa y un origen, lo saques de raíz, y la única manera de sacar el rencor de tu corazón es perdonando. El salmista dice allí en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, hay que confesar nuestros pecados a Dios. Hay que decirle a Dios: Señor, perdóname porque yo soy un tipo colérico, irascible, rencoroso, y esto es lo que me está enfermando. Yo no quiero vivir así. Quiero que me perdones, pero también quiero perdonar a aquella persona que me hizo daño. La reconciliación es una evidencia importante en el creyente, en el creyente, de un nuevo nacimiento. Ahora en Cristo ya no somos amigos del mundo, sino somos enemigos de Él. El creyente renacido no tiene interés de ser parte del sistema de pecado del cual Dios lo liberó. El autor de Santiago, que es Santiago mismo, dice en el capítulo 4, versos 4 a 5, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si has vuelto a nacer, debes estar dispuesto a perdonar y amar a tu ofensor. En Mateo 5, 43 al 45, Jesús dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero eso es lo que decía la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta que el Señor te está guiando a ti y a mí a que tenemos que perdonar y tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen y hacerle bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen? ¿Quién hace esto? Yo te aseguro que si tú le dices eso a una persona que odia,
te va a corretear para pegarte, porque a menos que la persona haya vuelto a nacer, él no va a hacer caso a lo que está diciendo acá el Señor. La reconciliación con nuestro prójimo es clave para que Dios también se disponga a perdonarme a mí. Esto lo va a decir el Señor ahí en Marcos capítulo 11, y cuando estéis orando, dice Jesús, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Déjame decirte, ya para ir redondeando lo que estoy diciendo, la soberbia es el sustento de los enemigos de Dios que están lejos de la reconciliación, y tales personas así nunca van a ser vencedoras, sino vencidas por no hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con una ilustración. Tiene que ver con la Armada Invencible. No sé, no has escuchado de ella, la Armada Invencible que finalmente fue vencida. Felipe II, estamos hablando más o menos del año 1527, era rey de España y de Portugal. Y puede decirse que también llegó a ser dictador y dueño de Milán, de una parte de Francia, de los Países Bajos y de todo México y del Perú incluso. Y él decía que en sus dominios no se ponía el sol. Utilizó a la Inquisición como instrumento de gobierno para evitar la extensión de la herejía en sus estados, y lo logró en España. Él quería exterminar el protestantismo en Europa, pero se dio cuenta de que esto le costaría mucho dinero, y despreciando los procedimientos legales despojó de muchos tesoros a sus colonias citadas, entre ellas está el Perú. El Papa permitió a ese rey que atacara a Inglaterra y se apoderara de ella si podía, a fin de evitar la extensión del protestantismo por las tierras que Inglaterra estaba colonizando en la América del Norte. Entonces dicho rey hizo construir la Armada Invencible, la que puso bajo el mando del duque de Medina, y se lanzó al ataque. Pero la marina inglesa, que en ese tiempo era menos numerosa que la española y estaba capitaneada por Howard Drake, se defendió con valentía, y ayudada por una tempestad que seguramente Dios envió, destrozó a la jactanciosa Armada Invencible a fines de agosto del año 1588. Así pues, de manera providencial, no fue detenido el progreso del Evangelio en Europa, ni su marcha a las Américas. Sí, un tipo que odiaba, un tipo rencoroso, un tipo que quería exterminar a los protestantes. Se jactó de mucho, fue muy rico sin duda, pero ¿de qué manera? Apropiándose de las riquezas de las colonias que él había obtenido. Y construyó su Armada Invencible, pensando que con esa va a destruir a los protestantes, y salió perdiendo. Sí, el hombre que tiene pensamientos malos, el hombre que vive odiando y que nunca se reconcilia y se cree superior a los demás, el soberbio, siempre termina mal. Tienes que aprender a reconciliarte con Dios. Tienes que aprender a perdonar. Tienes que deponer esas actitudes de soberbia. No pienses que haciendo el mal vas a progresar. Al contrario, vas a salir perdiendo. La única manera de que puedas hallar paz en tu corazón es perdonando al que te ofendió, reconciliándote con Dios para que Él también te pueda perdonar a ti. Espero que sea así. Dios te bendiga.